Bueno, buenas tardes con todos, o bueno, buenas tardes con todas en este caso, porque son todas señoritas, así es que muchas gracias por su participación el día de hoy. El día de hoy vamos a hacer el tema de, o vamos a hacer un solucionario, mejor dicho, de la ONU. ¿Está bien? Estos 10 ejercicios fue de la primera que yo les dije que lo resuelvan solas, ¿no? Para que lo intenten. Entonces, el día de hoy voy a hacer el solucionario. Entonces, estos ejercicios que he sacado, por si acaso, son de la ONU. Entonces, no son ejercicios creados por mí ni nada de eso. Son ejercicios de la ONU, así que vamos a plantearlo y vamos a resolverlo el día de hoy. La ONU del 2013 al 2019. ¿Está bien? Entonces, en el primer ejercicio he visto que muchos se han equivocado, o muchas se han equivocado en este caso. Entonces, vamos a ver en qué cosa, ¿no? Porque por ahí la mayoría marcó la B. Entonces, vamos a ver. ¿Qué te dice? En la figura se muestra un diagrama de B, ¿no? Que sería estos conjuntos, para tres conjuntos. A es el conjunto de los enteros positivos pares. O sea, todo esto que está dentro del conjunto A son pares. Todo. Y B es el conjunto de los enteros positivos que son múltiplos de 3. O sea, todo lo que está acá sería múltiplo de 3. Y luego, y C es el conjunto de los enteros positivos que son múltiplos de 5. O sea, ¿qué significa? Que todo esto de acá, todo este conjunto es múltiplo de 5. Ahora, lo que te piden es, ¿cuál de los siguientes conjuntos representa con exactitud al conjunto sombreado? Entonces, a ti te piden saber este conjunto de acá, ¿qué representa? Entonces, hay que tener un criterio muy claro. B representa lo que son múltiplos de 3. C representa lo que son múltiplos de 5. Pero A te dicen que son los pares. Pero ¿cuáles son las cualidades de los pares? Que son múltiplo de 2. O sea, si A es múltiplo de 2 porque es par, porque todos los pares son múltiplos de 2, B es múltiplo de 3, C es múltiplo de 5, ¿qué significa? Que lo que está en el centro, que es la intersección entre los tres conjuntos, ¿qué viene a ser? Múltiplo de 2, múltiplo de 3 y múltiplo de 5. ¿Y cómo lo puedo unir? Multiplicando. Porque, a ver, si son múltiplo de 2, múltiplo de 3 y múltiplo de 5, significa que la multiplicación de los tres cumple. O sea, 2 por 3 por 6, 5 por 5, 30. O sea, lo que está dentro, ¿qué es? Múltiplo de 30, ¿no? Ahora, pero otra forma de interpretarlo sería así. 2 por 15, ¿no? Múltiplo de 2 por múltiplo de 15. ¿Qué significaría el múltiplo de 30? Que son los múltiplos de 15, pero pares. ¿No es así? Los múltiplos de 15, pero pares. ¿Por qué? Porque se multiplica por 2. Ahora, pero tengan en cuenta algo, profe, ¿qué pasaría si acá fuera 4, 6 y 18? ¿Se multiplica también? No. ¿Por qué los he multiplicado? Porque el 2, 3 y 5 son primos entre sí. Como son primos entre sí, se multiplican. Cuando no son primos entre sí, ¿qué pasa? Tienes que hacer su mínimo con un múltiplo. ¿Está bien? Cuando no sean primos entre sí, no se hace eso. ¿Está bien? No se multiplica. Si no, se tiene que hacer su mínimo con un múltiplo. Por si acaso, no significa que porque uno sea múltiplo de 4, por ejemplo, ¿no? El otro es múltiplo de 16, el otro es múltiplo de 27. En este caso, no son primos entre sí. Por lo tanto, lo mejor que cosa es hacerles un mínimo con un múltiplo. ¿Está bien? Entonces, ese es en un supuesto caso. ¿Está bien? Listo. Ahora, entonces ya interpreté que lo que está en el medio es múltiplo de 2 por múltiplo de 15, o sea, múltiplo de 30. Y todo esto, ¿qué es? Múltiplo de 3 y múltiplo de 5, porque es la intersección de B y C. Todo esto. Entonces, si todo esto es múltiplo de 15, ¿qué significa? Que si estos son los pares múltiplos de 15, acá tienen que estar los impares múltiplos de 15. Por lo tanto, la respuesta que cumplía esta de acá era la letra D. El conjunto de los enteros positivos impares. Porque los pares estaban acá. ¿Está bien? Listo. Esa era la respuesta, la D. La mayoría marcó la B, ¿no? Pero los que son múltiplos de 15 es todo esto, ¿no? Porque 3 por 5, como son primos, es decir, 15, esto es múltiplo de 15, todo esto. Porque a ti te piden solamente acá, ¿sí? Ahí está la corrección para las que se equivocaron. Vamos a la 2. La 2 estaba fácil, ¿no? ¿Qué dice? La siguiente tabla muestra las temperaturas promedio de 5 ciudades durante 4 días consecutivos, de lunes a jueves. Y vemos que cada ciudad varía, ¿no? Como en cualquier lugar, de 9 a 7, a 6, a 9.
Entonces, ¿por qué no puede ser la E? A ver, vamos a ver. Allá, dice, el conjunto de los enteros positivos que son múltiplos de 6 pero no son múltiplos de 5. A ver, muy bien, muy buena pregunta. Porque te están diciendo que tienen que ser, esto de acá tiene que ser múltiplo de 6. Pero si esto de acá es múltiplo de 6, ¿qué significa? Que tiene que ser múltiplo de 2 y múltiplo de 3. Entonces yo te digo, ¿esto de acá puede ser múltiplo de 2? No, no puede ser múltiplo de 2. Porque recuerda que los pares representa A. O sea, todo esto es múltiplo de 2. ¿Esto puede ser múltiplo de 2? No, porque solamente el conjunto A tiene los que son múltiplos de 2. Entonces lo de acá no puede ser múltiplo de 2, ¿no? Por eso, ¿qué tienen que hacer acá? Los impares que son múltiplos de 15, porque estos son los pares que son múltiplos de 15, entonces acá tienen que estar los impares que son múltiplos de 15. Entonces, si te dijeran otra cosa, también, ¿no? Y también te dicen, pero no son múltiplos de 5, pero sí son múltiplos de 5 porque está en el cruce de B y C. Todo esto es múltiplo de 5 y múltiplo de 3. O sea, todo esto es múltiplo de 15. ¿Está bien? No se olviden, ¿ah? Por ejemplo, si yo les digo, n es múltiplo de 18. Entonces la clave te dice, ¿no? Una clave te dice. Entonces, n es múltiplo de 2 y múltiplo de 9. Claro, porque la multiplicación de los dos es 18, ¿no? O también puedo decir, n es múltiplo de 2, también, porque si es múltiplo de 18, también es múltiplo de 2. O sea, puedes deducir, como también puedo decir otra multiplicación, que es múltiplo de 6, como es múltiplo de 3. N también es múltiplo de 6, también puedo afirmar eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese caso, puedo hacer varias multiplicaciones que te den 18 y puedes admitir una multiplicidad. ¿Sí? Buena pregunta, Flaviana, ahí para aclarar algunos puntos. Dice, si tienen dudas, pregunten, ¿ah? Si tienen dudas, consulten en el chat, no hay ningún problema. Bueno, sigamos en la 2. En ese caso, tenemos que buscar, ¿qué te dice? ¿Qué ciudad tuvo el mayor aumento de temperatura de un día al siguiente, ¿no? Entonces, el que tuvo de mayor temperatura, recuerde, solamente entre cada ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Decimos, a ver, Lima de 14 a 13, ¿hubo un aumento? No, disminución. De 13 a 16 hubo un aumento de 3, acá sí hay un aumento. Acá hay un aumento también de 1, ¿no? Listo. Pero recuerden, de un día al siguiente, por eso estoy comparando de un día al siguiente. Ahora, Cusco. Cusco acá aumentó, sí, en 2. Acá no disminuyó. Acá sí aumentó en 4, ¿no? En Chimbote, acá no, no aumentó, disminuyó. Acá aumentó en 1. Y acá aumentó en 1. Y así vamos comparando, ¿no? Acá aumentó en 2, en Iquitos, disminuyó, disminuyó. Disminuyó, disminuyó, aumentó en 3. Por lo tanto, la respuesta sería Cusco, ¿no? Cusco sería la respuesta. ¿Se dan cuenta? Eso creo que la mayoría lo hizo bien, ¿no? La mayoría hizo bien esa respuesta. La B. ¿Listo? Ahora, vamos a la número 3. Eso estaba fácil. Dice, se muestra a continuación cómo empieza una secuencia de figuras. Te dice, si el patrón se mantiene, ¿a qué número apunta la flecha de la figura 9? Entonces, me dan una figura 1, una figura 2, una figura 3, una figura 4. Y de la flecha que me hablan en la que está acá. Entonces, hay que ver cómo se mueve esta flechita. La primera flecha está en el 1, la segunda está en el 3, la tercera está en el 5, y luego vuelve al 2, ¿no? O sea, luego vuelve acá a dar la vuelta, por así decirlo, ¿no? Ya hay una vuelta, llegó al 2. Pero ¿qué me doy cuenta? Que está salteándose de uno en uno, ¿no? O sea, se salteó el 2 para llegar al 3. Se salteó el 4 para llegar al 5. Se salteó el 1 para llegar al 2. O sea, en la figura 5, ¿en dónde va a estar? En el 4, ¿no? En la figura 5 va a estar en el 4. En la figura 6 se saltea 1, va a estar en el 1. En la figura 7 se saltea 1, o sea, el 2 va a estar acá. En la figura 8 se saltea 1, va a estar acá. En la figura 9 se saltea 1, este de acá, estaría acá. O sea, llega al 2. Por lo tanto, la respuesta sería la 2. O sea, ¿en qué estaría? Apunta al 2. ¿Listo? ¿Está bien? Así nomás lo pueden hacer, ¿no? En vez de estar dibujando uno por uno, ahorren ahí el espacio, ¿no? Obviamente poniéndole la figura que corresponde, ¿no? Para que no se pierda, ¿sí? Listo. Vamos a la 4.
¿La 4 qué dice? A ver, en la 4 dice, si el menor entero positivo, que es múltiplo de 6 7 y 8, ¿no? Sea A el menor número entero positivo 6 7 8, sea B el menor entero positivo, que es múltiplo de 9 10 y 11. ¿Cuál es el menor entero positivo que no es un divisor de A por B? Entonces, a ver, hay que tener cuidado acá. Cuando te hablan del menor entero positivo, te están hablando, que es múltiplo todavía, te están hablando del mínimo común múltiplo. O sea, ¿A qué va a ser? El mínimo común múltiplo, ¿de quién? De 6 7 y 8. Entonces, bajo ese concepto tenemos que trabajar. Entonces, A es igual al menor entero, o sea, al mínimo común múltiplo. Entonces, aplicamos el mínimo común múltiplo a 6 7 y 8. ¿No? Decimos la mitad, 3 7 4. Ahora, como estos tres son primos entre sí, simplemente lo hago de frente, 3 7 y 4. ¿Está bien? Solamente porque son primos entre sí, porque ustedes ya tienen el concepto de primos entre sí, lo estoy haciendo directo. Quedaría así, 2 por 3 por 7 por 4. ¿Está bien? Que su resultado, digamos que no me interesa mucho. ¿Está bien? Si no, hay que quedarnos con esto. 2 por 4 es 8. 8 por 3 por 7. ¿Está bien? 8 por 3 por 7. Fíjate bien. Entonces, esto sería 2 al cubo por 3 por 7. O sea, su mínimo común múltiplo que va a ser igual. Va a ser igual a 2 al cubo por 3 por 7. Es lo que me interesa. Y ahorita vamos a ver por qué. Y en el caso de B lo mismo. Te dicen que es el menor entero positivo, que es múltiplo de 9 10 y 11. Entonces, si ustedes se dan cuenta, 9 10 y 11 son primos entre sí. Por lo tanto, siempre cumple que cuando son primos entre sí en un mínimo común múltiplo, se multiplican nada más. ¿Está bien? Y ustedes lo pueden demostrar, ¿ah? ¿Está bien? Lo pueden demostrar que simplemente cuando son primos entre sí los números, se multiplica el resultado. Y lo vamos a transformar descomponiendo, ¿no? 9 es 3 al cuadrado, 10 es 2 por 5 y sería por 11. Por lo tanto, ¿cómo sería? Sería 2 por 3 al cuadrado por 5 por 11. Ahora la pregunta que ustedes se harían es, profe, me están diciendo cuál es el menor entero positivo que no es un divisor de A por B. Entonces, si tú multiplicas A por B, ¿qué te va a dar? Entonces, si tú multiplicas A por B, te daría 2 al cubo por 2, 2 a la 4. 3 por 3 al cuadrado, 3 al cubo. Luego sigue el 5, ¿no? Porque, bueno, acá no hay multiplicar por 5, entonces simplemente por 5, por 7 y por 11. Entonces, quiero que recuerden algo. Como te están pidiendo el menor entero positivo, que no es un divisor de A por B, dense cuenta que el A por B tiene como divisores, ¿a quiénes? Como divisores primos, ¿ah? Para comenzar, el primer divisor de A por B, si yo lo quiero hacer, ¿cuál sería? El 1, obviamente. El 1 siempre va a ser el divisor de todo. Luego el 2, porque el 2 está dentro de la descomposición canónica. Luego el 3. El 4 también estaría. ¿Por qué? Porque acá hay un 2 al cuadrado dentro de este 2 a la 4. El 5 también está, porque es un número multiplicado que está dentro de la por B. El 6 también estaría, porque hay un 2 por 3 por acá que puedo multiplicar. El 7 también está. El 8 también, porque hay un 2 al cubo, ¿no? 2 a la 4 saca 16. Entonces hay un 2 al cubo, un 8. El 9 también está. ¿Por qué? Porque hay un 3 al cuadrado. El 10 también, porque se puede multiplicar 5 por 2, ¿no? Y hay un 11 también, porque hay un 11 acá. Un 12 también, porque 2 al cuadrado por 3, 12. Pero lo que no hay es un 13. 13 no se puede, no puedes multiplicar ningún número que te dé 13, porque 13 es un primo. Por lo tanto, ¿cuál sería el menor divisor, ¿no? O digamos, el que no va a ser un divisor que sea el menor entero positivo, el 13. Porque el 13 no está, ¿no? Y acá va a seguir, va a seguir, va a seguir. Pero el que no sería el entero positivo, que no es un divisor de A por B, sería 3. ¿Está bien? Entonces, ustedes siempre cuando hacen, por ejemplo, yo les había enseñado, ¿no? Les digo, a ver, sáquenme los divisores de 27. No, otro mejor, ¿ya? 54, mejor, de 54. Entonces, esto acá si tú lo descompones, sería, si no me equivoco, 2 por 3 al cubo, ¿no? Entonces tú te das cuenta que hay límites,
Por ejemplo, si tú sacas sus divisores, dices, esto es 1 por 54, ¿no? Multiplicas, ¿no? 2 se puede multiplicar por algo que te dé esto, claro, por 27. 3 también, 3 porque puedes dividirlo entre 3, ¿no? Esta cantidad lo puedes dividir entre 3, entonces es un divisor, ¿no? De igual manera el 6, ¿no? 6 por 9. Entonces, todos los números que se pueden dividir con esta cantidad, que son divisores. Entonces, el 1, 2, 3, 4, 5, hasta el número 12 se pueden dividir con esta cantidad de números, ¿no? Listo. Entonces, esa es la manera práctica de ver. No se olviden que el divisor proviene de la división, ¿no? Divisor, ¿qué significa? Todo número que divide, ¿no? Dividendo entre divisor. Este se llama divisor. Te da un cociente y un residuo cero en este caso. ¿Saben? No se olviden el concepto de divisor, que es todo número que se puede dividir. ¿Está bien? Listo, y acá se han equivocado algunos también, ¿ah? Algunos, porque creo que las señoritas se han equivocado, ¿no? ¿Qué dice? Darío dibujó un triángulo y al medir sus ángulos interiores con la ayuda de un transportador, se dio cuenta que estas medidas son proporcionales a los números 2, 3 y 7. ¿Qué tipo de triángulo dibujó Darío? Entonces vamos a dibujarlo, ¿eh? Para un poquito interpretar. ¿Qué significa que son proporcionales a 2, 3 y 7? O sea que están en la relación de 2, 3 y 7. O sea, si tú multiplicas a 2 por una constante k, a 3 por una constante k y a 7 por una constante k, yo puedo decir que son los ángulos de mi triángulo. O sea que esto vale 2k, que esto vale de repente 7k y de que esto vale 3k. ¿No? Porque están en la relación de 2, 3 y 7 proporcionalmente. Ahora, ¿pero qué sucede? Esto hace que mis ángulos sean distintos. Por lo tanto, si son ángulos distintos, no puede ser isósceles, porque el isósceles tiene que ser dos iguales. Acá no hay dos ángulos iguales, entonces no puede ser isósceles. Acutángulo puede ser, ¿por qué? Porque son ángulos distintos. El acutángulo cumple eso, que sus ángulos son distintos. Ahora, obtusángulo, no puedo afirmar, no podría afirmar que es un triángulo obtusángulo viéndolo así, pero sí lo puedo demostrar con la fórmula. A ver, ¿qué dice la fórmula de los triángulos? Que la suma de los ángulos que te da 180, o sea, 2k más 3k más 7k te da 180 grados. 2k más 3k más 7 sería 12. ¿Cuánto vale k? Lo pasé a dividir, sale 15. Por lo tanto, k vale 15. Entonces, ¿cuánto valdría esto, profe? 7 por 5. 7 por 15 sería 105, ¿no? Está bien dividido, ¿no? 6, 30, sí está bien. Entonces sería 105, 2k sería 30 y acá sería 45, ¿no? Entonces también podría ser un triángulo obtusángulo, ¿no? También podría ser un triángulo obtusángulo, ¿por qué? Porque sería obtuso en esta parte, en esta sección, ¿no? Del 7k. Ahora, ¿puede ser rectángulo? No, pues, porque un rectángulo tiene que ser 90 grados, ¿no? Tiene que ser 90. Y un equilátero, tampoco, porque tiene que ser 60 grados, 60, 60 grados, los tres ángulos. Entonces está entre acutángulo y está en obtusángulo, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos respuestas estaría bien, ¿no? Cualquiera de las dos estaría bien, pero digamos que nos prestamos más por el lado de que sin hallarlo, básicamente sin hallar, podemos decir a simple vista de que es un triángulo acutángulo, ¿no? Porque, a ver, si nosotros no pudiéramos, ¿no? No pudiéramos hallar, no pudiéramos hallar el ángulo, supongamos, no podríamos deducir que es obtusángulo. De repente el ejercicio se prestaba para estas dos claves, ¿no? Que es acutángulo o que es obtusángulo, ¿no? Pero probablemente sea obtusángulo, ¿sabes? Lo vamos a dejar en obtusángulo. Listo. ¿Eh? Porque puede ser cualquiera de las dos. ¿Eh? Entonces lo dejamos en obtusángulo. Bueno, vamos a las 6. ¿Qué dice la 6? Determine el menor número capicúa que es múltiplo de 16 y dé como respuesta la suma de sus dígitos. A ver, veamos. Te dicen el menor número capicúa que sea múltiplo de 16 y te dé como respuesta la suma de sus dígitos. Ahora, pero el problema sería, ¿no? Que es un número capicúa y lo bueno es que el mismo examen te lo dice, ¿no?
Aclaración, un número capicúa es aquel que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Por ejemplo, 11.606, 3.773 son números capicúas, ¿no? Porque, por ejemplo, el 11, si lo parto a la mitad, es como un espejo, 1, 1. Acá son tres cifras, pero si lo parto a la mitad, es un espejo, 6, 6. Acá son cuatro, entonces acá lo parto, 7, 7 y 3, 3 son espejo. Ahora, entonces, como yo quiero un menor número capicúa, puede ser de dos cifras, de 3, de 4, de 5, pero que cumpla que sea múltiplo de 16. Entonces la pregunta sería, ¿cuál sería ese caso? Entonces yo digo, si fuera un número de dos cifras que es múltiplo, vamos a ponerlo acá, ¿sí? Si yo dijera que fuera de dos cifras, vamos a suponer que es el de dos cifras. ¿Existe un número de dos cifras que sea capicúa, así tiene la forma de capicúa, que sea múltiplo de 16? Creo que no existe, ¿no? No existe ningún número que sean de dos cifras iguales múltiplo de 16. O sea, 16 por 1, 16, 16 por 2, 32, 16 por 3, 48, por 5, 80, ¿no? Por 6, 96. Entonces, de ahí luego si sigues, te pasas a tres cifras. No existe. Entonces, probemos con el siguiente. Existe un número de tres cifras, o sea, un ABA capicúa que sea múltiplo de 16. En este caso, lo que les recomiendo es que hagan su descomposición. Está en canónica. Entonces decimos, esta es centena, decena y unidades. ¿A qué sería? 100 por A, más 10 por B, más A. Y hacemos su descomposición, ¿no? Polinómica. Entonces, 100A más A, 101A, más 10B, es igual a múltiplo de 16. Ahora, mucho para estar probando, ¿no? Entonces, para no estar probando todo esto, decimos esto. 101A, ¿qué es igual? Es igual a 96A más 5A. ¿Y por qué hago esto? Para aplicar múltiplos, ¿no? Para aplicar múltiplos, ya que, a ver, según la propiedad de múltiplos, ¿qué dice? Que 96A, por ejemplo, es 16 por 6. O sea, este 96 es múltiplo de 16. Múltiplo de 16 por A, este es múltiplo de 16. O sea que lo puedo transformar como un múltiplo de 16 más 5A más 10B. Y ese múltiplo de 16 lo puedo restar al otro lado. Ahora, tengan cuidado, cuando tú restes un múltiplo con el mismo múltiplo, según la propiedad que te dice, que te da el mismo múltiplo, ¿no? La propiedad es así, ¿no? Múltiplo de n menos múltiplo de n, que es igual, múltiplo de n. Y si fuera suma, también igualito, sigue siendo múltiplo de n. ¿Saben? Esa es una propiedad. Ahora, para hacerlo un poquito más fácil todavía, a este 5a más 10b lo factorizo el 5. Sería 5 por a más 2b. ¿Y qué puedo decir, profe? Entonces, si es 5 por esta expresión, que te da múltiplo de 16, significa que lo que está dentro es múltiplo de 16. Entonces, ¿qué significa? Que a más 2 es a más 2b es múltiplo de 16. Es según el principio de Aristóteles, se llama, si no me equivoco. Que cuando pasas a dividir el 5, que cumple que esto de acá es múltiplo de 16. ¿Está bien? Entonces, ¿existe algún valor que cumpla? Vamos a ver. Vamos a corroborar si existe. Entonces ponemos, recuerde que A y B tiene que ser una cifra. Probemos. Cuando B vale 0, 2 por 0, 0, más 16. Bueno, A no puede ser 16 porque es una cifra, ¿no? Entonces sería 2 por 1, 2, tampoco cumple. 14 tiene que ser. Por 4, con el recién cumplida. 2 por 4, 8. Más 8, 16. 10 múltiplo de 16. 2 por 5, 10. Más 6, 16. Múltiplo de 16. 2 por 6, 12. Más 4, múltiplo de 16. 2 por 7, 14. Más 2, múltiplo de 16. 2 por 8, 16. Más 0, múltiplo de 16. Pero, ¿cuál es el problema acá? Que A es primera cifra. Entonces A no puede ser 0. Entonces, es un posible caso, sí, pero A no puede ser 0. Entonces, esto no cumple. Entonces, corroboremos. ¿Cuál es el menor número? 800, o sea, A cuando vale 8 y B vale 4, el número sería 848, muy grande, ¿no? Entonces, el más chiquito sería cuando A sea 2, porque es de las centenas, o sea, sería 272, cuando A vale 2 y B vale 7. Por lo tanto, el número capicúa, que es el menor, que es múltiplo de 16, sería 272. ¿Cuál sería su suma de cifras? 2 más 7 más 2, 11. La A de amigos. Fácil, ¿no?
Fácil. Estaba, digamos, aplicativo, ¿no? Digamos que hay algunas teorías que de repente no les he enseñado, pero hay que un poquito deducirlo, ¿no? Si lo han de repente deducido ustedes a partir de otro, no hay ningún problema, ¿sabes? La idea es que les haya salido. Pero digamos que así es un poco más fácil, ¿no? Tratando de comprimirlo lo mejor posible. Bueno, si tienen alguna duda, pregunten nada más, ¿ah? No, no hay ningún problema, chicos. Señoritas, ¿eh? No hay ningún problema. Pueden preguntar, consultar, si tienen alguna duda, que no se entienda por aquí. Vamos avanzando con la 7. Me pueden escribir en el chat si tienen alguna duda. No hay problema, yo puedo retroceder. ¿Está bien? Yo puedo retroceder. A ver, la número 7. ¿Qué dice? María escribió un número de 2 dígitos y luego invirtió el orden de sus dígitos para obtener otro número de 2 dígitos. Al hacer esto, el número original de María se incrementó en 45. Si la suma de los dígitos del número original de María es 11, calcular el producto de estos dígitos. Entonces, lo que tendríamos que hacer en este caso sería decir esto. Profe, María tenía un dígito de 2 cifras, o sea, yo no lo conozco. Sería AB. Cuando dice lo invierte, obtiene, ¿no?, otro número de 2 dígitos. O sea, si lo invierte, se vuelve BA. Pero ¿qué pasa? Dice, al hacer esto, el número original de María se incrementó en 45. O sea, que el número original aumentó en 45 y te dio este número de acá, que se creó invirtiendo. Y te dan de dato que la suma de las cifras, de los dígitos del número original, o sea, de A y B, sería A más B vale 11. Porque dice que la suma es 11. Por lo tanto, ¿qué digo? ¿Cómo lo resuelvo? Entonces, hacemos descomposición polinómica. El AB se descompone, sería 10A más B. Más 45 es igual a 10B más A. Y así es la descomposición. Luego, ¿qué hago? El B lo paso a restar. 10B menos B, 9B. El 10A pasa a restar. A menos 10A menos 9A. Factorizo el 9. ¿Qué te queda? 9 por B menos A. Y este 9 pasó a dividir. 45 entre 9, 5. O sea, 5 es igual a B menos A. Y con el dato que tengo que A más B vale 11, puedo sumarlo y digo, el B menos A lo pongo abajito y voy a sumar estas dos ecuaciones, ¿no? Lo sumo verticalmente. O si desean lo reemplazan, ¿no? Cualquiera de las opciones está bien. Lo sumamos y te queda así. A menos A, 0. B más B, 2B. 11 más 5, 16. El 2 pasa a dividir. 16 entre 2, 8. ¿Cuánto vale B? 8. ¿Cuánto vale A? 3. ¿Qué significa? Que las cifras, ¿cuáles son? 3 y 8. ¿Cuál sería el producto de esos dígitos? 3 por 8, 24. ¿Ven? Fácil, ¿no es así? Sencillo. No es tan complejo. ¿Ven? Listo. Vamos a la 8. Ahora, la 8 sí estaba un poquito para pensarlo, ¿no? Digamos que áreas, no sé, ¿han hecho áreas? A ver, me confirmo. Si han hecho áreas, porque este es un problema de áreas. En geometría han hecho áreas, por favor, me comentan. Flaviana dice si ha hecho. Muy bien. ¿Las demás han hecho áreas o no han hecho áreas? ¿Se han hecho? Muy bien, entonces, digamos que el tema se va a entender, ¿no? El tema se va a entender. Entonces, escuchen bien lo que voy a hacer y vamos a leer bien el problema, porque creo que la mayoría no ha hecho este ejercicio, o se han equivocado varios. Dice, se muestran dos rectángulos ABCD, este es un rectángulo ABCD, y el rectángulo ECFG, o sea, todo esto. Se dice, se sabe que las áreas de los triángulos EBC, o sea, y DFG, o sea, este triangulito de acá, sus áreas son 3 y 12, o sea que su área es 3 centímetros cuadrados y de él es 12 centímetros cuadrados. ¿Ya? ¿Qué más? Respectivamente, o sea, 3 y 2, ya lo señalé. Calculen la diferencia de las áreas de los triángulos CDF, o sea, el de acá, con EAD, o sea, el de acá. Entonces, a ver, vamos a poner que el área CDF vale mayúscula y que el área EAD vale M mayúscula. ¿Está bien? Entonces, usualmente, chicos, bueno, señoritas, cuando ustedes trabajen con áreas, lo que tienen que hacer es siempre ponerle un número al área. O sea,
la sección donde ustedes estén, le ponen el numerito, como yo he hecho yo. Por ejemplo, 12 se le pone dentro del área que corresponde. 3 se le corresponde dentro del área que corresponde. Ahora, voy a poner un ejemplo. Si yo dijera esto, ¿no? Este, esta área vale 4, esta área vale 3, esta área vale 2, esta área vale 8, ¿no? Digo, 4 centímetros cuadrados mide esta área. Esto mide 2 centímetros cuadrados, esto 3 centímetros cuadrados, esto vale 8. Por lo tanto, puedo decir cuánto vale el área del triángulo. Puedo decir, el área del triángulo es igual a 4 más 3 más 2 más 8. O sea, sería igual a 17, ¿no? 17 centímetros cuadrados. ¿Eso por qué lo digo? Porque, a ver, el triángulo ECFG, ¿yo tengo todas las áreas? No, me falta el de acá. Y lo mismo sucede para el triángulo, digo para el rectángulo, no para el rectángulo BCDA. No tengo todas las áreas, tengo el de acá, pero me falta el de acá. Entonces, esta área justa que falta, le voy a poner área, este, le voy a poner, ¿ya? El área A. O sea, el triángulo CED se va a llamar área A. ¿Por qué he hecho esto? Porque a ti te piden la diferencia de las áreas de los triángulos CDF con EAD, o sea, te piden M menos C. Y voy a decir esto. Yo sé que el área de acá, esta área de acá, del rectángulo, ¿a qué sería igual? Sería igual verdad, antes me estoy concentrando demasiado explicando, mejor se reconectan para seguir con la explicación, queda un minuto, ¿está bien? Se reconectan para acabar con los ejercicios, ¿está bien? Se reconectan, por favor, se reconectan, si no el tiempo se me va y luego piensan que acabó, ¿está bien? Entonces, profe, entonces, ¿qué cosa puedo aplicar acá? ¿No? Porque, a ver, profe, si yo lo hiciera de la manera normal, no me sale. Entonces, tienen que aprender una propiedad en este caso. Fíjense muy bien lo que voy a hacer. Esta es una propiedad que se enseña a veces, ¿no? Digamos que en el colegio a veces se toca esto, a veces no. Vamos a ver si se presta el dibujo para poder acá insertarlo. Ya, aproximadamente, ¿ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo? He dibujado en un rectángulo un triángulo. Y miren lo que voy a hacer. Voy a trazar una altura. Esta altura que he trazado, ¿qué significa? Fíjense bien. Voy a llamarle a él área A. ¿Está bien? Y a él le voy a llamar área B. ¿Está bien? A esa parte del rectángulo. No, bueno, el triangulito. Y ustedes saben que el área de un triángulo se halla base por altura, sobre 2. Una consulta, si yo trazo una altura, esta altura también va a ser h, porque son opuestos. Y esta base va a ser b. Por lo tanto, esta área también va a ser base por altura entre 2. O sea que esta área es a, también. Estamos en un rectángulo, ¿ah? Y lo mismo sucede acá. Si yo digo que esta base de acá vale c, y la altura es h, obviamente, yo también digo por opuesto, como esta es una altura, esto vale c. ¿Qué significa? Que este área B vale C por H entre 2 y esta área también vale C por H entre 2. O sea que esta área es B, mayúscula. ¿Eso qué significa? Que esta área vale A y esta área vale B. O sea que todo esto de acá, ¿cuánto vale? A más B. ¿Y a qué conclusión he llegado? O sea, profesor, que cuando yo incluya un triángulo dentro de un rectángulo, yo puedo decir que el área de acá más el área de acá, ¿qué va a ser igual? Al área del triángulo grande. Sí, solo sí estén saliendo de las diagonales, ¿no? Que lleguen a un punto y que lleguen a un punto. Entonces, eso sucede acá. Esto es un rectángulo. Esto de la diagonal llega al punto de acá, a un punto cualquiera, y llega a la otra diagonal F. Entonces está bien. ¿Qué cumple entonces? Que el A más 12 es igual a F. Y lo mismo va a cumplir para este rectángulo de acá, ¿no? Llega acá, el otro llega acá. Entonces está bien. Entonces, ese triángulo más el de acá, ¿qué va a ser igual? O sea, 3 más n es igual a, listo, ¿no? Entonces ya tengo A más 2 es igual a M, y 3 más N es igual a. Ya lo demostré por qué.
Simplemente podemos reemplazar el a acá y decimos 3 más n más 12 es igual a m, ¿no? Reemplazando, ¿no? Reemplazando el a acá. 3 más 12, 15. El n pasa a restar, sería m menos n, que es igual a 15 centímetros cuadrados. Eso es lo que te piden, m menos n. Listo. ¿Saben? No sé si sabían eso. No sé si sabían eso. Pero si no lo sabían, ahora lo saben. ¿Saben? Y simplemente era así, ¿no? ¿Alguna dudita por ahí? Esa es la demostración para que, porque yo de repente puedo poner la fórmula, pero ya saben cómo se demuestra. Esa es la idea. Si saben cómo se demuestra, nunca se les va a olvidar, nunca se olviden eso. Cuando ustedes saben demostrar, es imposible que se les olvide, ¿no? ¿Por qué? Porque lo pueden demostrar, ¿no? En cambio, si te lo memorizas y luego se te olvida, luego no sabes cómo hacerlo, ¿no? De dónde sacarlo. Entonces siempre tratan de demostrar los ejercicios. Listo. Vamos donde la 9. La 9 es un problema aplicativo, ¿no? ¿Qué dice? El siguiente gráfico muestra un queso redondo cuyo peso es uniforme, del cual se ha cortado una rebanada. O sea, ambos cortes realizados empiezan en el centro del queso. Con ayuda de una balanza se determinó que el peso de la rebanada representa el 15% del peso de todo el queso. ¿Cuánto mide el ángulo formado por los dos cortes realizados? Entonces, en este caso, lo que tenemos que tener en cuenta sería decir, a ver, profe, lo que está cortando es esto de acá, pero dice que ha cortado el 15% del peso, ¿no? Entonces, ¿qué ángulo formará este de acá? Voy a ponerle el ángulo X. Entonces, recuerden, como tú estás cortando del centro, ¿qué significa? Que va a haber una relación con el ángulo con el porcentaje. ¿Está bien? Recuerden algo, el 100% de un ángulo, o bueno, de todo, va a ser igual a quién? A 360 grados. ¿Está bien? El 100% va a ser igual a 360. O sea, el 100% del peso de un queso va a ser igual a 360 grados. Por lo tanto, si me dicen que han cortado el 15%, entonces puedo relacionarlo de esa manera y decir, profe, si el 100% es igual a 360 grados, entonces el 15% representa X. Entonces, ¿qué puedo decir? De acá nace eso del aspa, ¿no? Es decir, o sea, 1 a qué es igual. El 100% si tú lo pasas a dividir sería 360 grados entre 100%, ¿no? Lo paso a dividir 100%. Y en el otro lado igualito. Digo, 1 a qué va a ser igual? Va a ser igual a X entre 15%. Y de ahí nace la relación de aspa que dicen, ¿no? Que muchas veces te menciono. De ahí nace, por si acaso, ¿no? Listo. Ahí le estoy enseñando. Entonces, podemos simplificar, ¿no? Por ciento con por ciento se va, porcentaje se va, porque el porcentaje si lo pasa a multiplicar se dividiría. Ahora, acá le puedo sacar un cero con este cero, le puedo sacar mitad, 5, mitad, 18. Y el 15 que está acá pasa a multiplicar, sería 18 por 15 sobre 5. Es igual a quién? A X. Simplificamos quinta 1, quinta 3, te queda 18 por 3, 54 grados. Por lo tanto, ¿cuánto representa ese 15%? 54 grados. O sea, la de amigos. Listo. Nada más, chicos, nada más. Eso sería todo. ¿Está bien? Para identificar cuál es el ángulo respecto al peso, ¿no? ¿Qué es el porcentaje en sí, no? Es un porcentaje, pero que siempre se relaciona bastante con eso. Y por último, la 10, ¿no? Que era la más fácil de todas. Creo que todas la hicieron. Que dice que el primer trimestre Eduardo rindió 5 exámenes de matemática. Pero ¿qué pasa? En los dos primeros exámenes obtuvo la misma nota. O sea, obtuvo X y X. Luego, y las notas de los últimos tres exámenes fueron 13, 17 y 20. La pregunta era, ¿cuál fue su nota en el segundo examen? Si se sabe que su promedio fue 16. Entonces, ustedes saben que el promedio siempre se saca con la suma de las notas sobre la cantidad total de notas. O sea, son 5 notas. ¿Y eso que te da el promedio, que es 16? Simplemente era una ecuación, x más x 2x, se suma 13 más 17 más 20, que sale 50. El 5 que está dividiendo pasa a multiplicar, 16 por 5, 80. El 50 pasa a restar, 80 menos 50, 30. El 2 pasa a dividir, 30 entre 2, 15. O sea, ¿cuál era la nota?
La segunda nota, 15, ¿no? Igual son iguales, pues. Sería 15 la respuesta. Facilito. Listo, señoritas. ¿Hay alguna duda? Básicamente hemos hecho los 10 ejercicios del día de hoy, ¿no? Para no saturarlas. Ya la próxima vamos a hacer los 10 ejercicios que dejé también en el segundo examen. Vamos a hacer, ¿está bien? ¿Hay alguna duda por ahí? Consulta, pregunta, queja, sugerencia. Listo, entonces lo dejaríamos ahí. ¿Está bien? Como vieron, una hora casi ha durado, ¿no? Casi una hora, 45 minutos aprox. Entonces, hasta acá dejaría la grabación. Muchas gracias por su atención y nos veríamos en un próximo reforzamiento. ¿Está bien? Vamos acordando el día de hoy. Vamos a acordar ahorita. ¿Les parece? Mejor ahorita acordamos la fecha y la hora que podremos hacer la siguiente. O sea, en otro día, ¿no? Mañana, pasado mañana, ya vemos. Pero ahorita me dicen, por favor, ¿qué día tienen tiempo para el siguiente reforzamiento? ¿Está bien? Para ir haciendo más exámenes, ya que su examen de las señoritas que van a dar va a ser la otra semana, si no me equivoco, si es que ya hay poco tiempo, ¿no? Entonces, la idea es que vayan viendo más ejercicios. ¿Está bien? Entonces, me dicen, hasta acá nomás dijo